a tocar un tema que también nos habla de un momento histórico, porque en diciembre, 9 de diciembre, se había promulgado la ley que daba el paso ya y permitía el matrimonio igualitario. Pues bien, hoy pues había abierto recién la inscripción, hoy se llevó a cabo este primer matrimonio. Los contrayentes, los cónyuges, porque, ojo, ya una de las cosas que trae la ley, ya no habla de esposo y esposa, sino que habla de cónyuges. Y ya no habla de padre o madre, habla de progenitores. Bueno, Javier Silva y Jaime Nazar fueron la primera pareja en nuestro país en Providencia. Esta es una demanda muy sentida al principio quizás por una comunidad o una parte de la sociedad quizás más chica, que fue peleando, luchando, empujando, se fue creciendo, fue seduciendo a la población, fue sociabilizando y fue produciendo un cambio cultural que hoy hace que sea ya una realidad. Y el móvil es, en la memoria de todos nosotros, probablemente quien inició este cambio cultural en un momento en que era difícil hacerlo, sin duda. Óscar Rementería, vocero del móvil, está con nosotros. Óscar, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Matías. Imagínate, tremendamente feliz con ya la entrada en vigencia propiamente tal de la ley de matrimonio igualitario en Chile. Y tú lo decías, una batalla que dieron muchas organizaciones, una de las caras más visibles claramente fue el móvil, pero por aquí pasaron muchas personas, muchas organizaciones, no todos están con nosotros y algunos afortunadamente alcanzaron a vivir este momento histórico. Y no solo organizaciones, también gente de la sociedad civil que muy calladamente llevaba por dentro la pena de no poder hacer con su vida, sin hacerle daño a nadie, lo que le parecía que tenía que hacer con su vida y con la persona que quería. Entonces había un techo incomprensible, pero se produjo. Yo llevo un par de años en esto ya y no sé cuándo fue la primera vez que entrevisté a Rolando, por ejemplo, a Rolando Jiménez. No sé si es el fundador exactamente, pero líder por años, ¿no es cierto? Y era siempre como martillar y martillar en el silencio, y iba e insistía, lo agredían, le decían cosas, pero se produjo este cambio cultural. ¿Dónde se produce este cambio, a tu juicio, Bueno, Óscar? claramente hubo una sensibilización. Recordemos que nuestro país vivió un periodo histórico de inmovilización social durante lo que fue la dictadura. A partir de los 90 comenzaron a exigir justicia por materias de derechos humanos vinculadas a las torturas, a las desapariciones de la dictadura, mientras en otros países, en países desarrollados que no habían vivido una dictadura, que habían estado bajo gobiernos democráticos, ya las tendencias por igualdad de derechos se estaban dando. Chile tuvo un retraso producto de lo que fue la dictadura del general Pinochet, y podríamos decir de que el punto de inflexión efectivamente que se dio en la sociedad, no en las organizaciones, sino en la sociedad propiamente tal, fue el asesinato de Daniel Zamudio. Ahí hizo clic en el país de que efectivamente la discriminación no solamente producía miedo, no solamente producía odio, sino también producía la muerte. Y ahí nuestro discurso sobre que la discriminación no era solamente agresión, sino también habían discriminaciones institucionales, legislativas, política, empezó a hacer sentido en la sociedad y se empezó a exigir claramente mayor igualdad de derechos. Y las marchas comenzaron a ser cada vez más multitudinarias, no solamente en Santiago, sino en todo el país. Y no solo más grandes, o sea, no cuantitativamente más distintas, sino cualitativamente distintos. A esas marchas iban familias completas, familias, personas heterosexuales, homosexuales. Dejó de ser una causa de los homosexuales. Fue una causa de la sociedad. Y eso ¿tú ves algún punto de inflexión o cuándo empezó a entrar esta idea, este cambio cultural, más allá del caso Zamudio, que fue muy dramático y que provocó cambios en leyes, por ejemplo, la ley Zamudio antidiscriminación particularmente? Mira, yo te diría que el caso de Daniel Zamudio conmovió a todo el país inmediatamente. O sea, aquí no hubo una persona que no se sintiera profundamente triste y afectada por la golpiza y posterior muerte de Daniel Zamudio, pero además en el primer gobierno de derecha que asumió también hubo una situación que yo podría llamar especial, que fue el primer quiebre que se dio propiamente tal cuando un ministro, el ministro de Cultura de esa época, Luciano Cruzco, el primer ministro en la historia de Chile, dijo que estaba a favor del matrimonio igualitario en un gobierno de derecha, y eso ya generó pues cambios que comenzaron
a verse plasmado en distintos partidos políticos, en distintas coaliciones. La derecha se fraccionó en una derecha más liberal a favor de los derechos individuales. Yo creo que toda esta situación comenzó a darse ya a partir claramente de lo que fue el brutal asesinato de Daniel y de los últimos, no sé, 10 años hasta ahora. Hubo un cambio, pero realmente diametral en nuestro país. Tocaste tú el tema de derecha o izquierda. También lo atravesó de manera muy interesante porque este proyecto que da pie a la posibilidad del primer matrimonio de hoy se inició con la presentación en el gobierno de la presidenta Bachelet y se tramita y se aprueba en el del presidente Piñera. Entonces, estas son políticas públicas que son bien no solo simbólicas, sino que generan la sensación de poder políticas de Estado que superen el blanco o el negro, ¿no? Cuando hay principios, hay persecución de principios de mucho más de fondo que las diferencias del momento. Claro, y yo quiero recordar que el Acuerdo de Unión Civil fue un proyecto de ley que envió el presidente Piñera y lo firmó la presidenta Bachelet. Claro. Y en el caso del matrimonio igualitario, es bueno recordar que esto fue producto de un acuerdo de solución amistosa entre el Móvil y el Estado de Chile, producto de una demanda internacional que nuestra organización presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que en el proceso de la mediación el Estado de Chile, en ese momento representado en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, aceptó en todas sus partes nuestra demanda y comenzamos a confeccionar en conjunto, todas las organizaciones de la diversidad, el proyecto de ley de matrimonio igualitario que se envió al Congreso durante el último año de la presidenta Michelle Bachelet. Y que este acuerdo fue ratificado por el presidente Sebastián Piñera. Lo que pasa es que ratificaron un acuerdo que después desconocieron y que, sin embargo, a todos nos sorprendió en su última cuenta pública cuando anunció la urgencia legislativa al matrimonio igualitario. Óscar Rementería, que vocero del Móvil, ¿quedan ustedes satisfechos completamente con lo que hoy ocurrió, o esta ley o esta temática cultural? ¿Les faltan flecos todavía? ¿Les faltan perfeccionamientos? ¿O sientes que ya está tiquitacas, como diríamos en buen chileno? Mira, hay países que tienen matrimonio igualitario, pero que aún persiste la discriminación contra la diversidad sexual. Y esa es la segunda patita del trabajo que como organizaciones y como el Estado debe hacer, es perfeccionar la ley antidiscriminación, perfeccionar el acuerdo de unión civil. Hay un proyecto de ley que sanciona la incitación al odio que está durmiendo en el Congreso y que nos ayudaría a prevenir los actos discriminatorios. Y por otro lado, políticas públicas, principalmente ligadas al ámbito de la educación, para empezar a erradicar la discriminación como un elemento cultural de nuestro país. Chile es un país tremendamente discriminador. Discrimina a los pueblos originarios, discrimina a las mujeres, discrimina a la diversidad sexual. Últimamente hemos visto cómo discrimina a los migrantes. Esa es una carga cultural que nuestro país no ha podido erradicar porque no existen las políticas públicas necesarias para poder abordarle. Yo creo que ese es el foco que nos tenemos que centrar todos en el gobierno que, bueno, ya asume el día de mañana. Ya, pero es todo lo que circunda al tema, ¿no es cierto?, cultural, que hemos hablado de la diversidad, de la tolerancia o de la apertura o de la equidad en el trato, todos, ciudadanos distintos, más allá de qué preferencias, pensamientos tengan. Pero yo me refería puntualmente a la ley. ¿La ley quedó como a ustedes les parece o está acorde a los niveles o a los estándares internacionales respecto de la afiliación, respecto de las garantías para la familia, para los hijos, para la adopción? ¿Todas esas cosas quedaron bien cubiertas y bien hechitas? Sí, mira, la verdad es que la ley es bastante satisfactoria porque esa ley se trabajó, yo te contaba, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, con todas las organizaciones que todas aportaron en la confección del proyecto. Todas las miradas estuvieron puestas en ese proyecto. Cuando se discutió en el Congreso, hubo algunos detalles que logramos subsanar también en el Congreso, y la verdad que es una ley de matrimonio tradicional extendida a parejas del mismo sexo, con los mismos derechos, los mismos nombres y las mismas obligaciones. Si existe algún problema, lo vamos viendo sobre la marcha y esperamos que se subsane de esa manera. Pero la verdad es que estamos bastante contentos y bastante satisfechos porque la ley de matrimonio igualitario es realmente igualitario para parejas de igual y para parejas de distinto sexo. ¿Cómo ha sido la demanda por horas en el registro civil? Mira, no tengo el dato específico, pero lo que sí nos dice la experiencia es que va a haber una gran demanda por parte de las parejas del mismo sexo que hasta ahora no habían podido casarse.
y esa demanda se va a ir estabilizando en el tiempo. A modo de ejemplo, cuando se permitió la inscripción para el acuerdo de unión civil, el 70% de las personas que pidieron hora el primer año eran parejas del mismo sexo. Ya el segundo año, el 70% de las parejas que pidieron hora para el acuerdo de unión civil eran parejas de distinto sexo. Porque existe una masa que no había podido acceder a la institución, que lo pide en el momento, ya con el tiempo entra a estabilizarse. Claro, se produce primero la normalización, ¿no es cierto?, de lo que la gente quería, exacto, que estaba reprimido por una ley. Cuando abren la puerta, exacto, se normalice. Lo normal era que la gente quería casarse, fueran del mismo sexo o de distinto sexo. Entonces, probablemente vamos a tener primero un influjo importante de estas personas. ¿Cómo estamos en el resto de Latinoamérica? Porque yo me acuerdo, ¿te acuerdas antiguamente cuando en Chile se impedía esto? Había parejas que se iban a casar a otros países, pues, que estaban más adelante en estas legislaciones. ¿Cómo queda el mapa de Latinoamérica respecto a este tema? Mira, nosotros quedamos bastante conformes, ya que solamente quedan muy pocos países en Latinoamérica que no tienen matrimonio igualitario y que no tienen ninguna institución parecida como el Acuerdo de Unión Civil, como por ejemplo el caso del Perú, que no tiene matrimonio igualitario, el caso de Venezuela, que tampoco tiene ningún tipo de legislación al respecto, y hay otros países que la tienen por vía legal o por vía judicial. En el caso de Brasil fue por vía judicial que obligó a los estados, al registro civil brasileño a casar a parejas del mismo sexo, y por ejemplo en el caso de México hay algunos estados que tienen matrimonio igualitario y otros que no lo tienen. Pero yo diría que dentro de la tendencia a la igualdad de derechos, al respeto y la no discriminación, Chile ya podríamos decir que estamos en las ligas mayores en este tipo de materia. Hoy día leí, me imagino que tú también lo leíste, mira la paradoja, en los diarios, Guatemala justamente recién opera en la dirección contraria. El Congreso ha aprobado una ley que prohíbe el matrimonio homosexual. Hay otros países que están en esa... Bueno, me imagino que hay países de culturas muy distintas a las nuestras, ¿no es cierto?, que es más difícil evaluarlas, pero Guatemala tiene una cultura relativamente parecida a la nuestra. ¿Hay algunos otros que vayan en esa dirección, que haya que tener ojo? Hay países que derechamente sancionan con penas bastante fuertes las relaciones entre personas del mismo sexo, los países árabes. Sí, claro, a eso me refería. Países de cultura muy distinta a la nuestra que es más difícil analizarlas, pues. Hay otros países que uno pensaría que son más cercanos a la cultura occidental, pero sin embargo también penalizan, como lo que es la Federación Rusa, tiene una ley que prohíbe durante 99 años cualquier tipo de manifestación a favor de la diversidad sexual. O sea, durante 99 años nadie puede presentar ni siquiera un proyecto de ley ligado con esta materia. En América, a pesar de que no sé si podríamos considerarlo propiamente tal un país sudamericano, pero la Guyana francesa también criminaliza a las personas, a las parejas del mismo sexo, pero dentro de lo que son los países más considerados sudamericanos, con una raigambre o un origen más español o portugués, digamos que hay avances más significativos. Hay situaciones puntuales bastante detestables, como la que tú estabas mencionando, pero esperemos que podamos ayudar nosotros también con nuestra experiencia a aquellos países que no han podido avanzar en esta materia. Óscar Rementería, muchísimas gracias, no solo por estar hoy día con nosotros, sino que al móvil, en nombre tuyo, a todo el móvil, por la lucha que hicieron por tantos años, por ayudarnos a cambiar la mentalidad, que es una mentalidad que algunos puede que todavía sean, que les cuesta aceptarlo, pero cuando piensen en que hoy día hay personas que se quieren, van a poder ir ante la ley y decir que son cónyuges y tener una familia igual, da lo mismo de qué sexo sean. Y la mejor muestra es que hay personas, parejas que hoy día también lograron casarse, dos chicas o dos mujeres que llevan 17 años juntas y que después de esos 17 años han ido a casarse porque la ley se los permitió, como si antes no se hubieran querido, como si antes no hubieran vivido con compromiso, como si antes no hubiesen sido una familia. Así que gracias a ustedes. Como si antes no hubiesen existido, como si no hubiesen existido como pareja. Así que, oye, yo para terminar, Matías, quiero tomarme un segundo solamente para agradecer a dos personas que nunca lo escucharon probablemente por los medios, pero fueron dos abogados que nos ayudaron muchísimo en materia internacional, Ciro Colombara y Hunter Carter, quienes nos representaron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poder llegar a esta acuerdo de solución amistosa que se materializa el día de hoy con el matrimonio igualitario y con las primeras parejas que logran celebrar esta institución familiar. Óscar, muy buenas noches, que estés bien. Muy buenas noches, Matías.
Chao, chao.